Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Ya estamos listos iniciando el programa de este día y le quiero dar la bienvenida al invitado de hoy, que Gracias. es el psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Gracias, Marta, buenos días. Buenos días. Y el tema, niños con hiperactividad. Así es. Y decimos con porque es un trastorno. ¿Quieren ver información? Vamos a conocerla y regresamos. El TDA generalmente comienza en la niñez, pero puede continuar en la adultez. Es el trastorno de la conducta más comúnmente diagnosticado en los niños. Este trastorno se diagnostica mucho más frecuentemente en niños que en niñas. Hoy en el programa Vía Libre el tema es trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Bienvenidos. Ahora sí, ya tenemos un poquito de información para entrar directo al tema. Se me quedó muy grabado que los adultos también pueden desarrollar hiperactividad. Qué interesante, sí. Pero bueno, a ver, eso más adelante. ¿Qué les parece si iniciamos por definir qué es hiperactividad? Trastorno, sí. ¿No? Me dijiste que así es un trastorno comúnmente conocido por TDAH, ¿no? Un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Le sumaron hiperactividad. Sí, yo me acuerdo que hace tiempo sí. No era más que trastorno de déficit de atención, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, pero yo creo que hay las cuestiones de los últimos tiempos, sí. los niños mucho tiene que ver con los distractores que hay. Aparte, unido al trastorno que ya trae Marta, obviamente esta hiperactividad, aunque ha venido a representar también a veces una famosa etiqueta para todos los niños, ¿no? Hay que ver que no todos los niños son hiperactivos, ¿no? O como dice mucha gente, ¿no? Hiperactivos, ¿no? Sí. No es así. La hiperactividad, hiper obviamente es un grado muy alto, ¿no? Es mucho o demasiado, eso quiere decir hiper, ¿sí? Es de origen griego. Entonces la actividad es cuando los niños son muy inquietos, que a veces podemos ahí confundir, ¿no? Cuando un niño es muy inquieto, lo primero que le decimos los papás u otras personas o los maestros, que también cometemos el error ese, sobre todo en los años primeros, preescolar, primaria, es que pensamos que los niños son hiperactivos, ¿no? Es lo primero que pensamos, sí. Este niño es hiperactivo. Y hablar de hiperactividad, tienes que tener los antecedentes, los síntomas, ser muy observador para hablar ya de que un niño es hiperactivo. Entonces, cuando nos referimos a los niños que son inquietos, son niños inquietos y son niños. Así es. Son niños, los niños se mueven, se tienen que mover y qué padre que se muevan los niños, ¿no? Sí. Todos queremos que se muevan los niños, no nos gustan los niños quietos, no es buen signo. Un niño que anda de arriba para abajo, un niño que anda arriba del sillón, después abajo del sillón, en la mesa, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos distinguir, no? ¿Cómo podemos distinguir estos niños inquietos a los niños hiperactivos? A ver. Normalmente los niños hiperactivos no tienen control de su actividad, es decir, están arriba, están abajo, están arriba, están abajo, es decir, pueden andar en todos lados. O sea, tú tienes a un niño hiperactivo en el cuarto, en tu recámara, tienes a un niño hiperactivo en el salón de clases, seguramente vas a tener mucho problema para controlarlo, porque el niño no se puede autocontrolar, ¿sí? Entonces, los niños cuando son inquietos, que se mueven mucho, sí se pueden controlar. Puede llegar un momento en que tú le das una orden y el niño se puede quedar quieto, o sea, no pasa absolutamente nada. Al ratito va a empezar a moverse, pero es normal, ¿no? El problema es cuando ya hablamos de hiperactividad, es que el niño es un remolino, ¿sí? E incontrolable. Así es, incontrolable. No tiene el autocontrol él y es muy difícil que nosotros tengamos el control. O sea, no nos va a hacer caso. No nos va a hacer caso. Primero, porque bien lo dice el trastorno, hay déficit de atención. Entonces nosotros le damos una orden, le decidimos que no haga esto, que no brinque. De todas maneras, el niño no nos va a poner mucha atención. Esos son algunos de los signos, ¿no?, que nos pueden llevar
a diagnosticar un niño con hiperactividad. Hablando de los niños, ¿no? Ahorita vamos a hablar más adelante de adolescentes y adultos con hiperactividad. Adultos sí me llamó mucho la atención porque, bueno, decía yo, es más común en los niños, o tal vez es más tratable o más se puede compartir más, o que diga la mamá, fíjate que le diagnosticaron, pero ya un adulto se me hace como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí, es muy alto el índice, es muy alto el índice, ¿De qué? podemos decir, en los últimos años es más alto el índice de niños con hiperactividad, por supuesto. Esto tiene mucho que ver con los estilos de vida, para variar, con los estilos de vida que tenemos los hoy. Los aparatitos y todo eso. Los aparatos, estilos de socialización, los distractores, la alimentación, etcétera, nuestros estilos de vida que vamos adquiriendo, donde la mayoría son elementos del entorno que nos distraen, entre otros que pueden ser factores genéticos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante, qué factores son los que despiertan o los que pueden propiciar que tengamos hijos hiperactivos, ¿no? Si tenemos hijos inquietos, pues qué padre, ¿no? Qué bueno, que se muevan. A lo mejor dicen algunas mamás, sí, seguramente pues, usted porque no lo controla, ¿no? No es de usted. No, pero es bueno, o sea, si lo vemos... Si lo vemos del punto de vista psicológico y biológico, por supuesto, un niño que no se mueve, sí nos tiene que poner en alerta, ¿eh? Sí, o sea, un bebé que no se mueve, un niño que no quiere empezar a caminar, que no quiere empezar a hablar, que no se mueve mucho, que no explora, sí nos debe de poner en alerta. Sí. Un niño que hace eso, entre comillas, nos debe poner en alerta cuando no lo controlamos, ¿no? Que ahí ya estaríamos hablando de la hiperactividad, pero normalmente no. O sea, fíjate. No. Muy común cuando las mamás se enferman los niños, ¿no? Ya lo hemos platicado, se enferma el niño y dices tú, ay, quisiera que anduviera brincando, gritando, que me rompa algo, no importa, pero que esté sano, ¿no? Así es, como se dice comúnmente, no nos hayan helado, ¿no? Ándale, no nos hayan helado, pero aquí sí lo tenemos, vamos al corte y regresamos. Sí es cierto, tío. Vía Libre, el tema es trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Continuamos. He llegado por fin a lo que quería ser de mayor, un niño. Instancias de la vida, qué bárbaro. Estamos hablando, qué interesante es conocer ciertos síntomas para no equivocarnos, no dar un mal diagnóstico. Y es muy típico hoy en día que en las escuelas, no, es que el niño ya va con la cartita, el papelito, fírmele directo al psicólogo, hay que medicarlo. Y hoy yo creo que hay que buscarle más, ¿no? Son nuestros hijos y no hay que irnos con la primera cosa que nos digan. Lo más fácil canalizarlo, yo creo que son elementos, el hecho de tener en las escuelas, ya sea particulares o oficiales, el hecho de tener la ayuda, ¿no? La ayuda psicológica, USAER en las escuelas oficiales. El psicólogo, normalmente en las escuelas particulares no se tiene mucho el apoyo, pero normalmente los papás pueden pagar este servicio, ¿no? Este servicio de salud, pero... yo creo que normalmente es lo más fácil. Yo creo que mucho en las escuelas. Los niños sí son más inquietos hoy que antes, sí son, pero no porque sean del 2016 o de estos últimos años. Los niños son inquietos porque también el entorno ha favorecido eso. Los adultos somos inquietos también. Claro. Los adultos tenemos otros estilos de vida. Por supuesto que nuestros niños van a tener otros estilos de vida. Claro. Entonces... la cuestión de la hiperactividad, vamos a hablar un poquito sobre qué elementos despiertan, ¿no? O potencializan que haya niños. Puede detonar, sí. Ahorita me preguntabas, ¿se puede adquirir la hiperactividad después? No, la hiperactividad ya viene. Probablemente sea lo muy seguro, salvo que hay que tener cuidado con el diagnóstico. Hay test también para medir la hiperactividad, test muy establecidos, muy bien estructurados. Es decir, no nos debemos atrever pues a decir, probablemente ni yo como psicólogo, si veo a un niño inquieto, yo asegurar este niño es hiperactivo. Así nomás de fácil, no lo es. Hay diferentes fases y diferentes pruebas para detectar a un niño. ¿Cuáles son los factores que despierta, que potencializa el que yo tenga? ¿Cómo sé yo que puedo tener o tengo un niño hiperactivo? Una de las conductas que pueden despertar el hecho de potencializar el que yo tenga niños o hijos con hiperactividad
es en padres alcohólicos. ¿A poco? Sí, por supuesto que sí, padres alcohólicos, por la cuestión, pues obviamente de la neurobiología, ¿no? Los neurotransmisores, etcétera, que es uno de los signos o de los síntomas que debe salir en el diagnóstico para saber que ese niño tiene hiperactividad. Otro es, parece simple, pero otro es los papás con problemas de personalidad social, es decir, no se... muy abiertos. No son muy abiertos, son demasiado inhibidos. Eso hace que... ¿qué relación tienes? O sea, ¿por qué los padres que no socializan mucho podrían llegar a tener hijos hiperactivos? Recuerden que lo que hacemos, lo que nos movemos, lo que nos pensamos, tiene que ver con la cuestión cerebral, ¿sí? O sea, no nos movemos porque nos movemos. El cerebro es el que cumple todas las órdenes. Entonces, si en nuestro cerebro no lo ponemos en ejercicio, no leemos, no reflexionamos, no analizamos, no socializamos. O sea, nosotros los seres humanos socializamos no solo porque somos seres humanos, sino porque aprendimos a socializar, ¿sí? Desde pequeños socializamos con nuestros padres, con nuestros parientes más cercanos, vecinos, y fuimos abriendo eso, ¿sí? Entonces, si hay papás que tienen este tipo de personalidad, podría ser por cuestión de neurotransmisores que tengan niños con hiperactividad. Parece que no, ¿verdad? Pero sí. Parece que no. Entonces me surge una duda. ¿Habrá poblaciones alejadas de una sociedad más nutrida, con más movimiento y todo eso? ¿Puede ser que sufran más que los que estamos en una ciudad en constante movimiento, socialización, etcétera? Podría ser, porque digo, sí, porque estás pensando en que a lo mejor en una población muy alejada el niño no socializa, ¿no? No necesariamente, porque a lo mejor el niño, el entorno el que tiene sea muy agreste, como decimos, en el campo, en un área rural, probablemente el niño socialice más fácil con su entorno. Es decir, desde salir al campo, desde convivir con animales, de convivir con la naturaleza, eso hace que la riqueza de su cerebro, pues sí le ayude a eso. Entonces, no es la lógica, o sea, la lógica no nos debe llevar a pensar. Entonces, los niños que viven en áreas rurales pueden ser, al ser papás, tener hijos con hiperactividad, no necesariamente. No es así. Lo que nosotros deberíamos de pensar, que a lo mejor nosotros como los que vivimos en la ciudad, en las grandes urbes, como Hermosillo, podríamos pensar que a lo mejor no vamos a tener niños así, no, pero ahí es que hay otros elementos en el entorno que tampoco nos favorecen mucho en la ciudad. El hecho de que socializamos demasiado y eso lleva a ciertas conductas como el alcoholismo, otro tipo de distractores que normalmente estamos buscando y que la ciudad nos ofrece, ¿sí? Entonces, eso podría ser. No necesariamente es que en la ciudad no vamos a tener y en las áreas rurales no. Sí vamos a tener, no necesariamente. O sea, se tienen que conjugar una serie de elementos. Entre esos, es muy probable, ahorita mencionamos al principio, Marta, que si hubo antecedentes de hiperactividad, tíos, sobrinos, probablemente yo pueda tener hijos hiperactivos. Es decir, se puede heredar. ¿Y eso qué es? ¿Cuestión química? Cuestión química, sí es. ¿Cómo? ¿Así tal cual? De los neurotransmisores. Algo no está funcionando. Pues algo hace en mi cerebro, algo no está funcionando. La cuestión de la química hormonal que no me hace, para hablar explícitamente, la famosa sinapsis, ¿no? Es decir, que interactúe una neurona con la otra, que hay una buena electricidad, para que la gente entienda, ¿no? Una neurona con la otra hay buena electricidad, buena conducción. Cuando no hay buena conducción, esta sinapsis en el cerebro, en las neuronas, probablemente eso es lo que hace que nos vengan los trastornos, entre esos el de hiperactividad. Y es ahí cuando yo te decía, por eso hay familias que dicen, es que es hijo de tal y cual y no sé qué tanto, nombre de familia, así son. Podría ser. Cataloga uno, ¿no? Entonces, sí, aunque no son iguales, ¿no? Puede ser que yo tenga un hermano con hiperactividad, pero no va a tener necesariamente los mismos síntomas. Es decir, probablemente si yo soy hiperactivo y tengo un hermano hiperactivo, o tuve un hermano hiperactivo antes que yo, probablemente yo tenga falta de atención, pero probablemente no hiperactividad. Entonces podría ser que mi hermano sí tenga hiperactividad y no falta de atención. Regresamos, nos quedamos con eso. O sea que... Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos.
Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. A pensar. Qué bárbaro, estamos retomando, ¿no? De la vida de nosotros, compartiendo. Así es, A ver, te digo yo, entonces, en mis tiempos había, eran más hombres, ¿eh? No sé si tenga que ver algo, pero me acuerdo de más hombres que los corrían de la escuela porque, pues es que, ay, es muy burro, no pone atención, es un escandaloso, súper mala conducta, que se vaya, lo corrían y se iban. Yo me acuerdo de 2 escuelas que había aquí de fama, sí, de que ahí estaban los corridos. Sí, Entonces, todavía existen algunas ahí. ¿Ah, todavía? Sí, todavía. Te digo yo, entonces no los atendían, no existía esto de definir el problema que tenían para poder solucionarlo. Sí, probablemente no había ni la preparación, ni la cultura, ni el conocimiento acerca de este trastorno. Ahorita acabas de mencionar algo muy importante. Ay, ¿qué Dijiste que tenía muchos hombres que tienen me este acordé problema. en ese momento. Pues ¿Qué? A ver. es más alto el índice de hiperactividad en hombres que en mujeres. ¿Qué te dije? ¿Ves? Sí, es más alto. No, se Es me más vino a la alto. mente en el momento que se está platicando, yo, eran más hombres. Sí, Entonces, es más ¿por alto. qué es más alto en los hombres? No, O- de hecho hay estudios, Ajá. se han hecho estudios y todavía se siguen haciendo estudios. No hay un parámetro para que digan por qué más los hombres que las mujeres. Podría ser, atreverme un poquito a teorizar sobre esto, podría ser en cuestiones de la evolución, ¿no? Las tareas que tenía asignado el hombre y las tareas que tenía asignada la Ok. mujer. Entonces, seguramente la mujer tenía que tener una poca más de atención. De hecho, las mujeres, de manera natural y por evolución, por sobrevivir, Por naturaleza, las mujeres ¿no? tenían que tener más atención en muchos aspectos. Es decir, por eso ponen Todavía. mucha Ajá. atención. Sí, Sí. la mayoría de las mujeres pueden tener más atención a muchos aspectos. Los hombres no, porque los hombres en su origen, pues obviamente se dedicaban solamente a cazar, ¿no? Ajá. A cazar, A y esa era su cumplir meta, que la familia comiera, ¿no? Y que se Ajá. protegiera y punto. Entonces, la mujer no tenía que estar pendiente. Podría ser alguno de esos factores. Vaya, hasta que las mujeres estamos así como Tiene- que palomeadas en algo Sí, bueno, en algo cuestión bueno. a la tienen- hormona, pues tienen siempre la muchas hormona cosas afecta. buenas, Marta. Yo creo que hay muchos tabús y mitos con respecto a... Es como discutir quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres. Ah, no, pues O no, sea, no. eso es... Cada quien, es no, un mito. ay, no. Sí, por supuesto. Yo Ajá. creo que es un mito el hecho de hablarse, sí, quién es más inteligente. Funcionan diferentes los Sí, cerebros. claro. Por supuesto que Somos funcionan diferentes y es lo padre, la combinación y el Así engrane es. para que todo funcione. Para que todo Bueno, vamos a hablar de un diagnóstico. ¿Ya al niño se le lleva con quién? ¿Con el psicólogo? Tiene que ser con el psicólogo. Primeramente, Sí, se detecta en la escuela. El como psicólogo lo canalizará cuando ya, si el maestro, en el caso de una escuela, o el papá detecta que su niño es muy exagerado en sus movimientos, en su falta de atención, lo que deben hacer, tanto en casa como escuela, es canalizarlo al psicólogo. El psicólogo no es necesariamente la persona idónea para tratar a un hiperactivo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de niños con hiperactividad, hablando de niños, ¿no? También hay adolescentes, jóvenes Sí. y adultos, pero ahorita hablando de niños con hiperactividad, cuando ya hay una hiperactividad, ahorita hablamos del problema de los neurotransmisores, entonces tiene que haber una medicación. Ok. Ahí Ahorita sí. hablábamos, ¿no? de los niños que hoy son medicados sin tener el diagnóstico, ¿eh? ¿Sí? Ese es un grave problema. Sí, ¿verdad? Por querer solucionar así como que Sí, rápido. por supuesto. Es muy grave el problema porque le estás dando al cerebro algo que no necesita. Entonces debemos de ponernos, Atención poner ahí. atención, papás y maestros, en esto. Sí. Que el diagnóstico del niño con hiperactividad esté dado. No esté como que probablemente lo tiene. Entonces, ¿cómo lo vamos a calmar? Pues con medicamento, ¿no? El psicólogo, un buen psicólogo, observador, que observe, que analice la conducta del niño, este niño, que se atreva a decir este niño sí tiene hiperactividad, después de haber hecho las pruebas que él maneje, Sí. entonces habría que canalizarlo. Probablemente no todos los niños, probablemente porque hay grados en este trastorno, probablemente no todos los niños necesiten medicamento, pero sí necesitan un tratamiento que puede ser más leve, ¿no? Sí. Pero cuando ya el niño realmente necesita un medicamento, pues hay que canalizarlo al
psiquiatra, ¿no? Que Ajá. es el más indicado. No quiero que se acabe el programa sin antes mencionarlo. Se me hizo muy importante esto de los adolescentes, de los Sí, adultos que adultos padecen con este hiperactividad. trastorno. Entonces, hay que checarlos desde chiquitos porque ya más tarde puede ser demasiado tarde. Sí, ¿Qué, sí. qué es el peligro de ¿Qué los puede adolescentes? pasar ¿Sí? cuando los niños no son atendidos? No son atendidos de niños, cuando Sí. no son atendidos de adolescentes, hay antecedentes de niños con depresión, Ajá. con estrés, con coraje hacia los padres por no haberlos atendido. Hay antecedentes de niños que se suicidan, Sí. que se suicidan ante esta desesperación de no poder controlar su conducta y no ver que nosotros los padres, los maestros, estamos al tanto y tratamos de controlar y ayudarle en este proceso. Es decir, la hiperactividad no se queda allí, ¿no? Hablando del proceso del niño al adulto. Ok. El niño, la hiperactividad es más severa todavía en los niños, pero conforme se va tratando, si se trata Ajá. obviamente, va degradando, ¿sí? Es decir, va bajando los niveles. El adolescente puede tener hiperactividad, sí, pero seguramente el comportamiento va a ser un poco más regulado. Ajá. Se va a ir educando, Se va a ir educando, sí, moldeando. porque su cerebro también ya empieza a secretar otro tipo de sustancias que lo hace, que lo ayuda, ¿no? Sí. Entonces, el joven también, puede haber jóvenes con hiperactividad, sí, pero la canalizan, ya la saben canalizar. El problema es que los niños no la saben canalizar y somos nosotros los que debemos ayudar a los niños, ¿no? Con un buen diagnóstico. Claro. Adultos con hiperactividad, yo tengo, te decía, Sí. tengo una compañera por ahí, no voy a decir su nombre obviamente, que es hiperactiva, Está 24 horas activa, ¿no? Ella necesita estar activa porque Sí. no puede Si no, estar no. quieta, sí, pero de una manera u otra lo canaliza y lo acepta, ¿no? Tuve una alumna también en la universidad que era hiperactiva y muy buena la alumna, ¿eh? A veces pensamos, ahorita hablábamos sobre la cuestión de que en las escuelas, probablemente años antes o ahora, a los niños se les cataloga como burros, ¿no? Ajá. Esa palabra que nunca me ha gustado. Recuerdo que en la universidad una maestra lo utilizó con unos alumnos. Los burros no necesariamente. Probablemente eran niños hiperactivos y no les pusimos la atención nosotros. Ahí está, con Eso eso es lo cerramos, grave. nos tenemos que ir. Me quedé Ah, picada con el tema. sí. Sigamos por esta, bien. Muchas gracias.